El Hotel Saint-Paul, París, otoño de 1422. En una cámara suntuosa, pero ahora impregnada del olor a enfermedad y a muerte inminente, un hombre de mediana edad, demacrado y con la mirada perdida en los abismos de la locura, exhala su último y atormentado aliento. Es Carlos VI de Francia, conocido por sus contemporáneos como el Bienamado, en sus escasos momentos de lucidez, y por la posteridad como el Loco, el rey cuya mente se quebró como el más frágil de los cristales, arrastrando a su reino a uno de los periodos más oscuros y caóticos de su historia. Durante sus crisis de enajenación, Carlos creía ser de vidrio, temiendo romperse al menor contacto, negándose a que lo tocaran, vistiendo ropas reforzadas con varillas de hierro y evitando cualquier movimiento brusco. Otras veces, corría como un lobo por los pasillos de su palacio, aullando a la luna, o desconocía a su propia esposa e hijos, sumiéndose en una profunda apatía o en una violencia incontrolable. Su locura, intermitente pero devastadora, dejó a Francia sin un gobierno efectivo durante décadas, en plena guerra de los 100 años contra Inglaterra, y abrió las puertas a las ambiciones desmedidas de sus tíos, los duques de Borgoña y de Berry, que se disputaron el poder en una sangrienta guerra civil entre Armagnacs y Borgoñones. ¿Cuál fue la verdadera naturaleza de la enfermedad de Carlos VI? ¿Fue una tara hereditaria, una psicosis provocada por algún trauma o enfermedad física, o quizás, como susurraban algunos, el resultado de un hechizo o un veneno? Y más allá de su tragedia personal, ¿cómo pudo un reino sobrevivir a la locura de su rey? ¿Y qué consecuencias tuvo esta prolongada ausencia de autoridad en el destino de Francia y en la propia guerra de los 100 años, que vería surgir la figura providencial de Juana de Arco precisamente en medio de este caos? Esta es la crónica de una mente real quebrada, la historia de un rey que se creyó de cristal y que con su fragilidad arrastró a su reino a las tinieblas de la división y la derrota. Acompáñenme a explorar los laberintos de la locura de Carlos VI, las intrigas de su corte y el impacto de su trágico reinado en la Francia medieval. ¿Fue Carlos VI una simple víctima de una enfermedad cruel, o su locura fue también, en cierto modo, el espejo de una época enferma y atormentada? La pregunta, como el eco de sus aullidos en el Louvre, sigue resonando en la historia. Para comprender en toda su trágica dimensión la figura de Carlos VI de Francia, el rey cuya mente se quebró de manera tan espectacular y con consecuencias tan devastadoras para su reino, es imprescindible que nos sumerjamos primero en la Francia de finales del siglo XIV y principios del XV. Una nación que, aunque considerada una de las grandes potencias de la cristiandad occidental, se encontraba en un periodo de profunda crisis, marcada por los estragos de la peste negra, por las recurrentes hambrunas, por una grave inestabilidad social y, sobre todo, por la interminable y ruinosa guerra de los 100 años contra Inglaterra, un conflicto que se había iniciado en 1337 y que parecía no tener fin. Carlos VI nació en París el 3 de diciembre de 1368, en el seno de la dinastía de los Valois, una rama de la casa de los Capetos que reinaba en Francia desde principios del siglo XIV. Era hijo del rey Carlos V, conocido como el Sabio, un monarca prudente, culto y eficaz, que había logrado recuperar gran parte de los territorios perdidos ante los ingleses y había restaurado la autoridad real tras las desastrosas derrotas de Crecy, 1346, y Poitiers, 1356. Su madre era Juana de Borbón, una mujer piadosa y de carácter fuerte, que ejercería una influencia considerable en la educación de su hijo. La infancia de Carlos VI transcurrió en un ambiente de relativa estabilidad y prosperidad, gracias a la buena gestión de su padre. Recibió una educación esmerada, como correspondía a un delfín de Francia, centrada en los principios de la caballería, la piedad cristiana y los rudimentos del arte de gobernar. Se le describe como un joven apuesto, atlético, aficionado a la caza, los torneos y los placeres de la corte, pero también de una inteligencia vivaz y de un carácter inicialmente afable y generoso, lo que le valió el afecto de sus súbditos y el sobrenombre de El Bienamado en los primeros años de su reinado. Ascendió al trono de Francia en septiembre de 1380, con apenas 11 años de edad, tras la muerte prematura de su padre,
Carlos V. Debido a su minoría de edad, el gobierno del reino quedó en manos de un consejo de regencia dominado por sus ambiciosos y a menudo rapaces tíos paternos: Luis, duque de Anjou; Juan, duque de Berry; Felipe, duque de Borgoña, conocido como Felipe el Atrevido; y Luis, duque de Borbón, su tío materno. Este período de regencia, que se prolongó hasta 1388, estuvo marcado por las luchas de poder entre los tíos del rey, por una mala gestión de las finanzas públicas, que fueron saqueadas por los regentes para sus propios fines, y por un creciente descontento popular que se manifestó en diversas revueltas urbanas y campesinas, como la de los Maillotins en París o la Touchinerie en el Languedoc. En 1388, Carlos VI, ya con 20 años, decidió asumir personalmente las riendas del gobierno, apartando del poder a sus tíos y rodeándose de un grupo de consejeros más jóvenes y competentes, conocidos como los Marmosets, entre los que destacaban Olivier de Clisson y Bureau de la Rivière, quienes habían sido fieles colaboradores de su padre. Durante unos pocos años, pareció que Francia recuperaba la estabilidad y el buen gobierno. Carlos VI se mostró como un rey enérgico, deseoso de reformas y preocupado por el bienestar de sus súbditos. Continuó la política de su padre de fortalecer la autoridad real, de reorganizar la administración y de intentar poner fin a la guerra con Inglaterra mediante la diplomacia. En 1385 se había casado con Isabel de Baviera-Ingolstadt, una princesa alemana de gran belleza, pero de carácter frívolo, y según algunos, de moralidad dudosa, con quien tendría 12 hijos, aunque muchos de ellos morirían en la infancia. Los primeros años de su reinado personal fueron, en general, prometedores. El rey era popular, la economía parecía recuperarse y se vislumbraba la posibilidad de una paz duradera con Inglaterra. Sin embargo, esta aparente edad de oro se vería truncada de manera abrupta y dramática en el verano de 1392. Fue entonces, durante una expedición militar en el bosque de Le Mans, destinada a castigar a un noble bretón que había atentado contra la vida de Olivier de Clisson, cuando Carlos VI sufrió su primer y aterrador acceso de locura. Según los cronistas de la época, en un día de calor sofocante, y quizás afectado por una insolación o por el estrés de la campaña, el rey, al escuchar el ruido de una lanza que caía accidentalmente sobre un yelmo, o al ver a un leproso harapiento que le gritaba que estaba siendo traicionado, entró en un estado de furia demencial. Desenvainó su espada y, creyéndose rodeado de enemigos, comenzó a atacar a sus propios hombres, matando a varios de ellos antes de poder ser reducido y desarmado. Tras este primer episodio, que sumió a la corte en la consternación y el pavor, Carlos VI cayó en un estado de coma o de profunda apatía que duró varios días. Aunque se recuperó físicamente, su mente ya no volvería a ser la misma. A partir de entonces, y durante el resto de su largo reinado, que se prolongaría hasta su muerte en 1422, es decir, durante 30 años más, el rey sufriría episodios recurrentes de enajenación mental, de una gravedad y una duración variables, que lo incapacitarían por completo para gobernar. La naturaleza exacta de la enfermedad mental de Carlos VI ha sido objeto de un intenso debate entre historiadores y psiquiatras. Se han propuesto diversas hipótesis diagnósticas, desde la esquizofrenia paranoide hasta el trastorno bipolar, pasando por la porfiria o incluso los efectos de un posible envenenamiento o de una enfermedad infecciosa como la encefalitis. Lo cierto es que sus síntomas eran variados y desconcertantes. Durante sus crisis, Carlos VI podía pasar de una profunda melancolía y apatía, en la que se negaba a lavarse, a vestirse o a hablar, a períodos de agitación extrema, de violencia incontrolable y de delirios grotescos. Uno de sus delirios más famosos y persistentes, que ha contribuido a forjar su leyenda de rey loco, fue la creencia de que estaba hecho de vidrio y de que podía romperse en 1000 pedazos al menor contacto o movimiento brusco. Durante estos episodios, se negaba a que lo tocaran, exigía que se reforzaran sus ropas con varillas de hierro para proteger su supuesta fragilidad, y evitaba cualquier gesto o postura que pudiera, según él, poner en peligro su integridad física. En otras ocasiones, olvidaba su propia identidad, no reconocía a su esposa ni a sus hijos,
Creía ser otra persona, como San Jorge, o se comportaba como un animal, corriendo desnudo por los pasillos del palacio, aullando como un lobo o negándose a comer. Estos episodios de locura, que se alternaban con períodos de lucidez en los que el rey parecía recuperar la razón y lamentar su estado, sumieron a Francia en una situación de profunda crisis política e institucional. La corona incierta de un rey loco, incapaz de gobernar de manera continuada y previsible, se convirtió en el centro de las ambiciones y las rivalidades de las grandes facciones nobiliarias, que veían en la debilidad del monarca una oportunidad para aumentar su propio poder y para controlar los resortes del Estado. Un nuevo enigma se perfilaba en la corte francesa: ¿cómo gobernar un reino sin un rey efectivo? ¿Y quién asumiría la regencia durante los largos y cada vez más frecuentes períodos de incapacidad de Carlos VI? La respuesta a estas preguntas desencadenaría una de las guerras civiles más sangrientas y destructivas de la historia de Francia y allanaría el camino para una nueva y desastrosa fase de la Guerra de los 100 años. Y un objeto simbólico, la corona de Francia, tan pesada y tan codiciada, se convertiría en el triste emblema de la fragilidad de un rey y de la locura de una época. La espiral descendente que, a partir de aquel fatídico verano de 1392 en el bosque de Le Mans, arrastraría al rey Carlos VI y con él a todo el reino de Francia hacia un abismo de locura, de división interna y de derrota militar, fue un proceso largo, doloroso y complejo, marcado por la recurrencia impredecible de las crisis de enajenación del monarca y por la incapacidad de la clase dirigente francesa para encontrar una solución estable y duradera al vacío de poder que éstas generaban. Durante los 30 años que transcurrieron entre su primer acceso de locura y su muerte en 1422, la vida de Carlos VI fue una trágica alternancia entre periodos de aparente lucidez, en los que intentaba con esfuerzo retomar las riendas del gobierno y lamentaba amargamente su estado, y largas y terribles recaídas en la demencia, en las que se sumía en un mundo de delirios, de alucinaciones y de comportamientos erráticos que horrorizaban y desconcertaban a su entorno. La enfermedad del rey, cuya naturaleza exacta sigue siendo un misterio para la medicina moderna, se manifestaba de formas diversas y a menudo contradictorias. A veces se trataba de una profunda melancolía, una apatía casi catatónica en la que se negaba a hablar, a comer, a lavarse o a participar en cualquier tipo de actividad social o política. Se encerraba en sus aposentos, vestido con harapos, cubierto de suciedad y de sus propias deyecciones, indiferente a todo y a todos, como si hubiera perdido por completo el contacto con la realidad. En otras ocasiones, su locura adoptaba formas más agitadas y violentas. Sufría accesos de furia incontrolable, en los que rompía objetos, agredía a sus sirvientes o profería insultos y blasfemias. Corría desnudo por los pasillos del Hotel Saint-Paul, su residencia parisina, aullando como un lobo, o se escondía bajo las mesas temiendo ser atacado por enemigos imaginarios. Y por supuesto, estaba su famoso delirio de ser de vidrio, una manifestación particularmente extraña y persistente de su enfermedad. Durante estos episodios, Carlos VI estaba convencido de que su cuerpo era tan frágil como el cristal y de que podía romperse en 1000 pedazos al menor golpe o movimiento brusco. Se negaba a que lo tocaran, exigía que se cosieran varillas de hierro en sus ropas para proteger su supuesta vulnerabilidad y evitaba sentarse o realizar cualquier gesto que pudiera, según su mente perturbada, poner en peligro su integridad física. Estos delirios, que hoy podrían ser diagnosticados como síntomas de una psicosis grave, eran interpretados en la época con una mezcla de temor supersticioso, de compasión y de una profunda perplejidad. Se recurrió a todo tipo de remedios para intentar curar la locura del rey: médicos, astrólogos, hechiceros, eclesiásticos. Se le practicaron sangrías, se le administraron pócimas y ungüentos, se le sometió a exorcismos y a rituales mágicos, pero nada parecía surtir efecto. La enfermedad seguía su curso caprichoso e implacable, sumiendo al rey y a su reino en una oscuridad cada vez más profunda. La incapacidad intermitente pero prolongada de Carlos VI para gobernar tuvo unas consecuencias políticas desastrosas para Francia. El vacío de poder en la cima del Estado fue rápidamente aprovechado por las ambiciones desmedidas de los grandes nobles del reino,
especialmente por los tíos y hermanos del rey, quienes se disputaron con ferocidad el control de la regencia y de los recursos de la corona. Dos facciones principales emergieron de esta lucha por el poder. Por un lado, los borgoñones, encabezados primero por Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, tío de Carlos VI, y luego por su hijo, Juan sin Miedo, un hombre ambicioso, astuto y sin escrúpulos. Los borgoñones, que controlaban los ricos y estratégicos territorios de Borgoña y Flandes, representaban una facción poderosa y a menudo pro-inglesa, o al menos dispuesta a negociar con Inglaterra para proteger sus propios intereses económicos y políticos. Por otro lado, se encontraban los Armagnacs, también conocidos como orleanistas, agrupados en torno a Luis, duque de Orleans, hermano menor de Carlos VI, un príncipe culto, elegante y también muy ambicioso, que se convirtió en el principal rival de los duques de Borgoña. Los Armagnacs representaban una facción más nacionalista, partidaria de continuar la guerra contra Inglaterra y de defender la autoridad real frente a las pretensiones de los grandes señores feudales. La rivalidad entre estas dos facciones, los borgoñones y los Armagnacs, degeneró rápidamente en una sangrienta guerra civil que asoló Francia durante más de 2 décadas, superponiéndose y agravando el conflicto ya existente con Inglaterra. En 1407, el duque de Orleans fue asesinado en las calles de París, por orden directa de Juan sin Miedo, duque de Borgoña, un crimen que desató una espiral de venganzas y de violencia que sumió al país en el caos. Las ciudades se dividieron, las provincias se enfrentaron, y el propio rey loco, en sus escasos momentos de lucidez, era incapaz de imponer su autoridad o de mediar entre los contendientes. Este clima de guerra civil y de debilidad de la corona francesa fue hábilmente aprovechado por el joven y ambicioso rey Enrique V de Inglaterra, quien, en 1415, desembarcó en Normandía con un poderoso ejército y reanudó las hostilidades con Francia. La catastrófica derrota francesa en la batalla de Azincourt, octubre de 1415, donde la caballería francesa fue aniquilada por los arqueros ingleses, tuvo unas consecuencias devastadoras. Gran parte de la nobleza francesa murió o fue hecha prisionera, y el camino quedó abierto para la conquista inglesa de Normandía y de gran parte del norte de Francia. El propio Juan sin Miedo, duque de Borgoña, que había permanecido neutral en Azincourt, aprovechó la debilidad de la facción Armagnac para hacerse con el control de París en 1418, en medio de una terrible masacre de sus enemigos. El delfín Carlos, el futuro Carlos VII, que entonces era apenas un adolescente, logró escapar a duras penas de la capital y se refugió al sur del Loira, donde intentó organizar la resistencia. La situación de Francia parecía desesperada. En 1419, Juan sin Miedo fue asesinado a su vez durante una entrevista con el delfín en el puente de Montereau, en un acto de venganza que reavivó la guerra civil con una furia aún mayor. Su hijo y sucesor, Felipe el Bueno, duque de Borgoña, se alió abiertamente con los ingleses para vengar la muerte de su padre y para destruir la causa del delfín. El hook interno de esta espiral de violencia y traición es la creciente sensación de que Francia se desangra mientras su rey delira. La revelación parcial de la incapacidad de la clase dirigente para unirse frente al enemigo común anticipa la necesidad de una intervención extraordinaria, casi milagrosa. En 1420 se firmó el infame Tratado de Troyes, un acuerdo humillante que consagraba la derrota y la división de Francia. En virtud de este tratado, el rey loco Carlos VI, bajo la influencia de su esposa Isabel de Baviera, quien, según algunos, odiaba a su propio hijo el delfín, y del duque de Borgoña, desheredó al delfín Carlos y reconoció al rey Enrique V de Inglaterra como su heredero y regente de Francia. Además, se acordó el matrimonio de Enrique V con Catalina de Valois, hija de Carlos VI, para sellar la unión de las dos coronas. Parecía el fin de la Francia independiente y de la dinastía Valois. Sin embargo, la muerte prematura de Enrique V en agosto de 1422, seguida apenas 2 meses después por la muerte del propio Carlos VI en octubre de ese mismo año, cambió de nuevo el panorama, aunque no de manera favorable para los franceses. El hijo de Enrique V y Catalina, el niño Enrique VI de Inglaterra, que apenas contaba unos meses de edad,
fue proclamado rey de Inglaterra y de Francia, y la regencia en Francia quedó en manos de su tío, el duque de Bedford, un hábil militar y administrador inglés que continuó la guerra con determinación. El delfín Carlos, aunque autoproclamado Carlos VII, seguía refugiado al sur del Loira, con una autoridad precaria y unos recursos cada vez más exiguos. La desesperación, la paranoia y una profunda negación de la realidad parecían haberse apoderado no solo del rey loco, sino de gran parte de un reino que se desmoronaba. La sombra del verdugo, en el caso de Carlos VI, no fue la de una ejecución ordenada por sus enemigos, sino la de una lenta y progresiva desintegración física y mental, un tormento que se prolongó durante 3 décadas y que lo convirtió en un espectro errante en su propio palacio, un rey sin reino interior, mientras su Francia se desangraba en guerras civiles y era devorada por la ambición inglesa. El deterioro de su estado, tanto físico como psíquico, fue implacable, con escasos y cada vez más breves períodos de remisión que solo servían para hacerle más consciente de su propia tragedia y de la ruina de su país. Las descripciones más vívidas y detalladas de la locura del rey nos han llegado a través de cronistas contemporáneos como Jean Froissart, Enguerrand de Monstrelet o el anónimo religioso de Saint-Denis, así como de los registros de la corte y de los informes médicos de la época. Estos testimonios, aunque a menudo teñidos por la superstición o la intencionalidad política, nos ofrecen un cuadro aterrador de la progresiva desintegración de una mente real. Durante sus crisis más agudas, Carlos VI se negaba a reconocer su propia identidad. Olvidaba su nombre, su título de rey, e incluso a los miembros de su propia familia. Su esposa, la reina Isabel de Baviera, y sus hijos, a quienes en sus momentos de lucidez amaba con ternura, se convertían en extraños o en enemigos a los que rehuía con pavor o agredía con violencia. Esta pérdida de la memoria y de la identidad personal era particularmente angustiosa para su entorno y profundamente desestabilizadora para la monarquía, ya que el rey, en su delirio, podía llegar a firmar documentos o a tomar decisiones que comprometieran los intereses del reino o de su propia dinastía. Su famoso delirio de ser de vidrio, que se manifestaba con una frecuencia alarmante, lo sumía en un estado de terror constante. Se movía con una lentitud y una cautela extremas, temiendo romperse en 1000 pedazos al menor contacto. Exigía que se acolcharan las paredes de sus aposentos, que se retiraran los muebles con esquinas afiladas y que sus sirvientes lo trataran con una delicadeza exquisita. En ocasiones, se negaba a sentarse, por temor a que su frágil trasero de cristal se hiciera añicos, y pasaba horas de pie o recostado en el suelo sobre blandos cojines. Este delirio, conocido en la psiquiatría moderna como delirio de cristal o glass delusion, fue relativamente frecuente en la Europa medieval y renacentista, y se asociaba a menudo con la melancolía y con un profundo sentimiento de vulnerabilidad y de fragmentación del yo. En otros momentos, su locura adoptaba formas más activas y aterradoras. Sufría alucinaciones visuales y auditivas, veía enemigos imaginarios que lo acechaban, escuchaba voces que lo amenazaban o le daban órdenes contradictorias. Podía pasar días enteros sin dormir, corriendo frenéticamente por los pasillos del Hotel Saint Paul, gritando, aullando como un lobo, un comportamiento que se conocía como licantropía clínica, o golpeándose la cabeza contra las paredes. Su higiene personal se deterioró de manera alarmante. Se negaba a lavarse, a cambiarse de ropa o a cortarse el pelo y las uñas, y su aspecto se volvió descuidado, sucio y repulsivo. Se cuenta que durante meses llegó a no reconocerse en el espejo o a creer que su escudo de armas, el lirio de Francia, estaba manchado y debía ser borrado. El aislamiento social del rey fue progresivo y casi total, aunque durante sus periodos de lucidez intentaba retomar sus deberes y participar en la vida de la corte. Sus crisis eran tan impredecibles y a menudo tan violentas que sus consejeros y su propia familia preferían mantenerlo recluido en sus aposentos, lejos de las miradas del público y de los asuntos de Estado. La reina Isabel de Baviera, una mujer ambiciosa y amante de los placeres, se distanció cada vez más de su esposo enfermo, buscando consuelo en otros brazos. Se rumoreaba que mantenía relaciones adúlteras con Luis de Orleans, hermano del rey, y posteriormente con otros nobles,
y dedicándose a sus propios intereses políticos y económicos, a menudo en connivencia con el duque de Borgoña. Los hijos de Carlos VI, que crecieron viendo a su padre sumido en la locura, también sufrieron las consecuencias de esta tragedia familiar. El delfín Luis, duque de Guyena, un joven inteligente pero disoluto, murió prematuramente en 1415. Su hermano Juan, duque de Turena, lo siguió a la tumba en 1417. El tercer delfín, Carlos, el futuro Carlos VII, un adolescente tímido, inseguro y marcado por el estigma de la locura de su padre y la supuesta infidelidad de su madre, lo que alimentaba las dudas sobre su propia legitimidad, tuvo que asumir la responsabilidad de la resistencia francesa en las peores circunstancias imaginables. Las reacciones de la corte, de la nobleza y del pueblo de Francia ante la locura del rey fueron de una mezcla de temor, de piedad, de perplejidad y también de una creciente desesperanza. En una época en que la figura del rey era considerada sagrada, ungida por Dios y garante del orden y la justicia, la enfermedad mental del monarca era vista no solo como una tragedia personal, sino también como un signo de la cólera divina, un castigo por los pecados del reino o un presagio de futuras calamidades. Se organizaron procesiones, rogativas públicas y peregrinaciones para implorar la curación del rey, pero sus crisis seguían sucediéndose con una regularidad implacable. La falta de un gobierno fuerte y estable exacerbó las divisiones internas y facilitó las incursiones inglesas. Los duques de Borgoña y de Orleans, y posteriormente de Armagnac, tras el asesinato de este último, se disputaron con saña el control de la regencia y de las finanzas reales, sumiendo al país en una sangrienta guerra civil que debilitó aún más su capacidad de resistencia frente al enemigo exterior. Los últimos intentos desesperados por curar al rey, o al menos por aliviar sus sufrimientos, recurrieron a todo tipo de prácticas, desde las más ortodoxas de la medicina galénica hasta las más heterodoxas de la magia y la hechicería. Se consultó a los médicos más reputados de la Universidad de París, se trajeron reliquias de santos, se contrataron astrólogos y adivinos, e incluso se recurrió a curanderos y supuestos magos que prometían remedios milagrosos. Uno de los episodios más extraños y reveladores de la desesperación que reinaba en la corte fue el llamado Baile de los Ardientes, Bal des Ardents, en 1393. Durante una fiesta de disfraces en el Hotel Saint Paul, el rey y varios de sus jóvenes compañeros se disfrazaron de hombres salvajes, cubiertos de estopa y brea. Una chispa accidental prendió fuego a sus disfraces, y 4 de ellos murieron abrasados en medio de terribles sufrimientos. El rey se salvó por muy poco, gracias a la rápida intervención de su tía, la duquesa de Berry, que lo cubrió con su manto. Este trágico accidente, que estuvo a punto de costarle la vida, agravó aún más su estado mental y fue interpretado por muchos como un nuevo signo de la maldición que pesaba sobre él y sobre el reino. El reloj inminente de la muerte de Carlos VI, sin embargo, avanzaba con una lentitud exasperante para aquellos que ambicionaban el poder o que anhelaban una solución a la crisis. A pesar de sus continuas crisis de locura y de su progresivo deterioro físico, el rey logró sobrevivir durante 30 años a su primer acceso de demencia, un periodo increíblemente largo de sufrimiento personal y de calamidades para Francia. En sus momentos de lucidez, Carlos VI era consciente de su estado y del daño que su enfermedad causaba a su reino. Se dice que lloraba amargamente su suerte, que pedía perdón a Dios y a sus súbditos, y que intentaba tomar algunas medidas para asegurar la continuidad de la monarquía, como el nombramiento de consejos de regencia o la negociación de treguas con Inglaterra. Pero estos esfuerzos eran siempre efímeros, barridos por la siguiente oleada de locura. Su última gran decisión política, tomada en un momento de aparente lucidez, pero bajo la fuerte presión de su esposa y del duque de Borgoña, fue la firma del Tratado de Troyes en 1420, por el que, como hemos visto, desheredaba a su propio hijo el delfín Carlos y nombraba heredero al trono de Francia al rey Enrique V de Inglaterra. Fue el acto final de un rey que, aunque no responsable de sus acciones, había sido reducido a una marioneta en manos de facciones ambiciosas y de un destino cruel. La sombra del verdugo, en su caso, no fue la de una sentencia de muerte, sino la de una vida que se extinguía lentamente en la oscuridad de la locura
mientras su reino se desmoronaba a su alrededor. La última noche, o más bien los últimos días y semanas, de Carlos VI de Francia, el rey a quien la historia recordaría con el triste apelativo de El Loco, transcurrieron en una atmósfera de profunda melancolía, de abandono y de un deterioro físico y mental ya irreversible, en sus aposentos del Hotel Saint-Paul en París. Corría el otoño del año 1422 y el monarca, que entonces contaba 53 años de edad, de los cuales más de 30 los había pasado sumido en los abismos intermitentes, pero cada vez más frecuentes y prolongados de la enajenación mental, se encontraba ya en el umbral mismo de la muerte, su cuerpo consumido por las enfermedades y su mente. En los escasos momentos en que no estaba completamente obnubilada por la locura, atormentada por los fantasmas de su pasado, y por la desoladora realidad de un reino dividido, ocupado por el enemigo y al borde de la desaparición como entidad independiente. Tras la firma del humillante Tratado de Troyes en 1420, que lo había despojado en la práctica de su soberanía y había entregado la corona de Francia a la dinastía inglesa de los Lancaster, Carlos VI se había convertido en una figura meramente decorativa, en un rey títere en manos de los ingleses y de sus aliados borgoñones, que controlaban París y gran parte del norte de Francia. Su esposa, la reina Isabel de Baviera, se había alineado abiertamente con el bando anglo-borgoñón, abandonando a su propio hijo, el delfín Carlos, el futuro Carlos VII, quien, refugiado al sur del Loira, seguía luchando por mantener viva la llama de la resistencia francesa y por recuperar su herencia legítima. En este contexto de derrota, de humillación y de guerra civil, la salud del rey loco se fue debilitando progresivamente. Las crisis de demencia se hicieron más frecuentes y severas, y sus períodos de lucidez más escasos y fugaces. Se dice que en sus últimos meses apenas reconocía a nadie, ni siquiera a su propia esposa o a los pocos servidores que aún lo atendían. Pasaba la mayor parte del tiempo postrado en su lecho, sumido en una profunda apatía, o vagando como un espectro por las estancias vacías y descuidadas del palacio, murmurando palabras incoherentes o profiriendo gritos desgarradores. Su aspecto físico era lamentable, demacrado, sucio, con la barba y el cabello largos y enredados, vestido con harapos. El hombre que en su juventud había sido conocido como el bien amado por su apostura y su carácter afable, era ahora una sombra patética de sí mismo, un recordatorio viviente de la fragilidad de la razón humana y de la vanidad del poder terrenal. La escena de su muerte, que tuvo lugar el 21 de octubre de 1422, no estuvo rodeada de la pompa ni de la solemnidad que correspondían a un rey de Francia, ni siquiera a uno depuesto y enfermo. Murió en un relativo abandono, asistido únicamente por unos pocos sirvientes y clérigos. Su esposa, la reina Isabel, no estuvo presente en sus últimos momentos. Tampoco ninguno de sus hijos, la mayoría de los cuales estaban muertos o exiliados. Sus últimas palabras, si es que las hubo con coherencia, no han sido recogidas por los cronistas. Simplemente se extinguió lentamente, como una llama que se consume por falta de aceite, tras una larga y penosa enfermedad que algunos atribuyeron a una fiebre lenta o a una debilidad de naturaleza. El momento exacto de su fallecimiento sumió a la corte parisina, controlada por los ingleses, en una situación de cierta perplejidad. Aunque su muerte era esperada e incluso deseada por algunos, también planteaba un problema político y dinástico. Según el Tratado de Troyes, el heredero al trono de Francia era ahora el niño rey Enrique VI de Inglaterra, hijo del difunto Enrique V, y de Catalina de Valois, hija del propio Carlos VI. Sin embargo, el delfín Carlos, al sur del Loira, seguía reivindicando sus derechos como legítimo sucesor de su padre. La muerte de Carlos VI, por tanto, no puso fin a la guerra, sino que la reavivó, al dejar formalmente vacante el trono de Francia y al abrir de nuevo la cuestión de la legitimidad dinástica. La atmósfera inmediata tras su muerte fue de un duelo oficial y protocolario en el París ocupado, pero de una escasa conmoción popular. El pueblo francés, agotado por décadas de guerra, de miseria y de desgobierno, había perdido hacía mucho tiempo el afecto y el respeto por aquel rey loco, cuya enfermedad había sido la causa o el pretexto de tantas calamidades. Su muerte fue vista por muchos como una liberación,
o al menos como el fin de una era oscura y desdichada. La revelación, o más bien la confirmación, de su fallecimiento, aunque no cambió de manera inmediata el curso de la guerra, sí tuvo un impacto simbólico importante. Para los partidarios del Delfín Carlos, la muerte de su padre, por muy trágicas que fueran las circunstancias, eliminaba al menos la figura del rey legítimo que había sido manipulado para desheredarlo, y reforzaba sus propios derechos al trono como único heredero Valois superviviente. Para los ingleses y borgoñones, la muerte de Carlos VI significaba la necesidad de proclamar y coronar formalmente al niño Enrique VI como rey de Francia, una tarea que se revelaría mucho más difícil de lo esperado. El clímax de la muerte de Carlos VI no fue, por tanto, un momento de gran dramatismo o de violencia, como en otros casos que hemos explorado. Fue más bien un final melancólico, solitario y casi anónimo, el apagarse lento y patético de una vida marcada por la tragedia y la locura. Un final que, sin embargo, tendría profundas consecuencias para el futuro de Francia y para el desarrollo de la Guerra de los 100 Años, ya que dejaría el campo abierto para la irrupción de una figura inesperada y providencial que cambiaría para siempre el curso de la historia, Juana de Arco. El anuncio oficial de la muerte de Carlos VI, el rey que durante 3 décadas había sido una sombra en su propio trono, una figura trágicamente ausente del gobierno efectivo de Francia, se difundió por un reino exhausto y fracturado, con una mezcla de resignación, indiferencia y, en algunos corazones, una tenue y casi culpable sensación de alivio. En el París, ocupado por los ingleses y sus aliados borgoñones, la noticia fue recibida con la solemnidad protocolaria que exigía la desaparición de un monarca, pero sin el profundo duelo popular que habría correspondido a un rey amado y respetado. El pueblo parisino, que había sufrido en carne propia las consecuencias de la guerra civil, de la ocupación extranjera y del desgobierno provocado por la locura real, había perdido hacía mucho tiempo cualquier atisbo de afecto o de esperanza hacia la figura de Carlos VI. Su muerte, más que una pérdida, era vista por muchos como el cierre definitivo de un capítulo oscuro y doloroso de la historia de Francia, y quizás, solo quizás, como la posibilidad de un nuevo comienzo, aunque nadie sabía a ciencia cierta cuál sería este. La corte anglo-borgoñona que controlaba París se apresuró a organizar los funerales de estado del difunto rey, con la intención de utilizarlos como una demostración de su propio poder y de la legitimidad de la sucesión establecida en el Tratado de Troyes. El cuerpo de Carlos VI fue embalsamado y expuesto en una capilla ardiente en el Hotel Saint-Paul, donde había pasado sus últimos y solitarios años. Durante varios días, la nobleza, el clero y los representantes de los gremios de París desfilaron ante su féretro para rendirle un último y a menudo hipócrita homenaje. El funeral solemne se celebró en la Catedral de Notre Dame, y posteriormente sus restos fueron inhumados con la pompa correspondiente a su rango en la Basílica de Saint-Denis, la necrópolis tradicional de los reyes de Francia, junto a sus antepasados de la dinastía Valois. Sin embargo, este intento de los ocupantes por presentar una imagen de continuidad y de legitimidad se vio empañado por la evidente ausencia de un duelo popular sincero y por la conciencia generalizada de que el verdadero futuro de Francia se estaba decidiendo en otros escenarios. Al sur del Loira, donde el Delfín Carlos, el hijo desheredado de Carlos VI, seguía manteniendo viva la llama de la resistencia. Al otro lado del Loira, en la precaria corte del Delfín Carlos en Bourges o en Chinon, la noticia de la muerte de su padre fue recibida con sentimientos encontrados. Por un lado, existía el dolor filial natural, aunque la relación entre padre e hijo había sido distante y compleja, marcada por la enfermedad del primero y el exilio del segundo. Por otro lado, y desde un punto de vista estrictamente político, la muerte de Carlos VI eliminaba un obstáculo importante para las aspiraciones del Delfín. Mientras su padre viviera, aunque fuera un rey loco y depuesto, seguía siendo, a los ojos de muchos y según las leyes dinásticas, el soberano legítimo de Francia, y el Tratado de Troyes, firmado en su nombre, conservaba una cierta apariencia de legalidad. Con la muerte de Carlos VI, el Delfín se convertía, al menos para sus partidarios, en el único y legítimo rey de Francia, Carlos VII, y su lucha contra los ingleses y borgoñones
adquiría una nueva legitimidad y una mayor urgencia. El vacío de poder que dejó la muerte de Carlos VI no fue, en realidad, un vacío en el sentido estricto del término, ya que el poder efectivo en el norte de Francia estaba en manos del regente inglés, el duque de Bedford, quien gobernaba en nombre del niño rey Enrique VI de Inglaterra. Sin embargo, sí abrió un período de renovada incertidumbre y de intensificación de la lucha por la corona francesa. Los ingleses se apresuraron a reafirmar los derechos de Enrique VI como rey de Francia e Inglaterra, y continuaron su ofensiva militar para someter los territorios que aún resistían al sur del Loira. Carlos VII, por su parte, aunque en una situación militar y económica desesperada, no renunció a sus derechos y continuó la lucha, apoyándose en la lealtad de una parte de la nobleza y en el creciente sentimiento patriótico de un pueblo cansado de la ocupación extranjera y de la guerra civil. Las consecuencias inmediatas de la muerte de Carlos VI, por tanto, no fueron la paz ni la estabilidad, sino más bien una agudización del conflicto y una clarificación de los bandos enfrentados. Ya no había un rey francés en París que pudiera servir de coartada a los ocupantes. Solo quedaban dos pretendientes al trono, un niño inglés y un joven francés exiliado en su propio reino. En este contexto de crisis extrema, de desesperanza y de vacío de liderazgo moral, es donde comenzaría a gestarse, de manera casi milagrosa, la extraordinaria epopeya de Juana de Arco, la joven campesina de Lorena que, apenas 7 años después de la muerte de Carlos VI, irrumpiría en el escenario de la historia para cambiar de manera irreversible el curso de la guerra y el destino de Francia. Las nuevas incógnitas que surgieron tras la muerte del rey loco no se referían tanto a las circunstancias de su final, que fueron relativamente claras y poco controvertidas, sino más bien al futuro de un reino que parecía abocado a la desintegración. ¿Lograría el delfín Carlos imponerse a sus enemigos y restaurar la unidad y la soberanía de Francia? ¿O se consolidaría el dominio inglés y la doble monarquía anglo-francesa prevista en el Tratado de Troyes? Estas eran las preguntas que flotaban en el aire, y la respuesta, en aquel otoño de 1422, parecía inclinarse peligrosamente hacia la segunda opción. La muerte de Carlos VI de Francia, el rey loco, en el otoño de 1422, aunque en sí misma no alteró de manera drástica e inmediata el curso de la Guerra de los 100 años, ni la desesperada situación del reino, sí tuvo un impacto simbólico y político de gran trascendencia a medio y largo plazo. Su desaparición, tras más de 3 décadas de un reinado marcado por la enajenación mental y la incapacidad para gobernar, cerró de manera definitiva uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia de Francia, pero también, paradójicamente, abrió la puerta a una nueva etapa de esperanza y de reconstrucción nacional, aunque ésta tardaría aún muchos años en materializarse plenamente. El legado más inmediato y tangible de Carlos VI fue un reino dividido, exhausto, ocupado en gran parte por el enemigo inglés y sus aliados borgoñones, y con una monarquía profundamente debilitada y desprestigiada. Su locura había sido la causa, o al menos, el pretexto para el estallido de una sangrienta guerra civil entre Armagnacs y borgoñones, que había diezmado a la nobleza, arruinado la economía y sembrado el odio y la desconfianza entre los franceses. El infame Tratado de Troyes, firmado en su nombre en un momento de particular debilidad, había llegado a desheredar a su propio hijo y a entregar la corona de Francia a la dinastía inglesa de los Lancaster. Una humillación sin precedentes que amenazaba con la desaparición de Francia como reino independiente. Sin embargo, incluso en medio de tanta desolación, la figura de Carlos VI, o más bien la tragedia de su locura, también contribuyó, de manera indirecta e involuntaria, a forjar un incipiente sentimiento de identidad nacional y de resistencia patriótica entre aquellos franceses que se negaban a aceptar la dominación extranjera y que seguían siendo leales a la dinastía Valois, encarnada ahora en la figura del delfín Carlos. La imagen de un rey francés prisionero de su propia mente y manipulado por facciones ambiciosas y por enemigos externos, generó una cierta compasión y un deseo de restauración de la dignidad y la soberanía de la corona. La forma en que fue recordado por las generaciones siguientes estuvo, como es lógico, profundamente marcada por la tragedia de su enfermedad. Para muchos,
Carlos VI pasó a la historia simplemente como el loco, un ejemplo de la fragilidad de la razón humana, incluso en los más altos niveles del poder, y una advertencia sobre los peligros de un gobierno sin un liderazgo firme y coherente. Su reinado fue visto como una época de calamidades, de desorden y de humillación nacional, un paréntesis oscuro entre el esplendor de sus predecesores y la posterior recuperación de Francia. Sin embargo, algunos historiadores modernos han intentado ofrecer una visión más matizada y compasiva de su figura, subrayando que, en sus períodos de lucidez, Carlos VI fue un rey bien intencionado, culto y preocupado por el bienestar de su pueblo, y que su tragedia personal fue también la tragedia de todo un reino que no supo o no pudo proteger a su soberano enfermo. La lección moral o existencial que se desprende de la larga y penosa agonía de Carlos VI y de su desdichado reinado es quizás la de la terrible vulnerabilidad del poder político frente a las fragilidades de la condición humana, ya sea esta la enfermedad física, la enfermedad mental o la simple debilidad de carácter. Su historia nos recuerda que incluso las instituciones más sólidas y las tradiciones más arraigadas pueden verse sacudidas hasta sus cimientos, cuando aquellos que están en la cima del poder pierden la capacidad de ejercerlo con cordura y con responsabilidad. También nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo, sobre la importancia de la salud mental en el gobierno de los asuntos públicos, y sobre las devastadoras consecuencias que puede tener la ambición desmedida y la lucha por el poder cuando no están sometidas a ningún tipo de control o de límite moral. La pregunta que sigue resonando a través de los siglos es si la historia de Francia habría sido diferente si Carlos VI no hubiera enloquecido, si hubiera podido continuar la obra de consolidación y de buen gobierno iniciada por su padre Carlos V. ¿Se habría evitado la desastrosa derrota de Azincourt? ¿Se habría impedido la firma del Tratado de Troyes? ¿Habría sido necesaria la intervención providencial de Juana de Arco para salvar a Francia? Son preguntas contrafácticas que nunca tendrán respuesta, pero que nos ayudan a comprender la magnitud de la tragedia que supuso la locura de este rey. Te invito a compartir tu propia reflexión en los comentarios. ¿Qué aspecto de la vida o del legado de Carlos VI te parece más significativo o más digno de ser recordado? ¿Crees que su locura fue la causa principal de las desgracias de Francia o simplemente un factor más en una crisis mucho más profunda y compleja? Y si estas crónicas de los finales más impactantes y a menudo olvidados de la realeza te conmueven y te invitan a la reflexión, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y acompañarnos en nuestro próximo viaje a las profundidades de la historia, donde siempre hay nuevos misterios por desvelar y nuevas lecciones por aprender.